integrarnos con el que va en el metro, con el que va en el ascensor, con el que está en la conferencia, pero siempre ahí hay una barrera, ¿no? Ahí hay algo. Y la verdad es que pueden surgir nuevos mundos precisamente de eso. O sea, los nuevos mundos no surgen necesariamente del entorno que ya tenemos. Los nuevos mundos surgen del entorno nuevo, ¿no? De personas nuevas que llegan a nuestra vida, o de personas antiguas pero que se han renovado, o que sus percepciones van cambiando en el mundo compartido. Hoy día la conferencia va a tratar sobre que ya es tiempo que el talento haga bailar el capital, y no al revés. Hasta ahora, en la economía industrial, de alguna manera nos han tenido convencidos de que era al revés, de que el dinero tenía que hacer bailar el talento. Y en la práctica ha sido así. Nos han tenido por décadas escondidos en fábricas, en empresas, con la promesa de trabajo seguro, que hoy no lo hay, y desde mi punto de vista es una muy buena noticia, porque eso nos hace atrevernos a emprender, a emigrar o a hablar con el que está al lado, como lo hicimos hoy. De alguna manera también nos tenían convencidos que nuestros talentos, nuestros dones, los teníamos que llevar a un nivel de hobby. Es decir, trabajar en una empresa de 9 a 7, luego coger el metro, el autobús, irnos a nuestra casa y antes de preparar la cena, pues tímidamente, a lo mejor, después de acostar a los niños, ponerme a pintar o ponerme a escribir, pero muy rápido, entendiendo que el otro día tenía que hacer teatro, tenía que levantarme muy temprano y ir a trabajar. Pues la buena noticia es que esos tiempos se están terminando. O sea que la crisis, más que riesgo, trae oportunidad. Y el otro día, como venía una amiga aquí y me decía que estoy sin trabajo y no encuentro trabajo. Y nosotros nos alegrábamos desde el punto de vista de que eso le iba a obligar a usar la innovación y la inventiva para ver a partir de ahora en este nuevo mundo cómo me voy a ganar la vida. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva economía? La economía basada en el conocimiento, la economía basada en la colaboración, la economía basada en la unificación y en la integración. Se trata que nuestros hobbies y nuestros dones no los tengamos aplazados para los fines de semana o entre 11 y 12 de la noche, sino que podamos mirar hacia adentro y desde el sentido encontrar cómo conjuga eso con un negocio con el cual yo ganarme la vida. Pero para eso también tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que estar dispuestos a que a nosotros también nos paguen con talento. Es decir, yo quiero hacer de mi talento una manera de ganarme la vida. Entonces yo también me tengo que abrir a nuevos mundos donde también me paguen a mí con un talento aparentemente intangible que después yo pueda tangibilizar en dinero. Vamos a ver ejemplos, porque también nos han tenido convencidos que para ser empresario o para ser emprendedor hay que ser de una familia de empresarios, hay que tener el know-how o el expertise o el conocimiento para ser empresario, o que hay que tener un gran capital para independizarme. Entonces hay mucho riesgo. De alguna manera, hasta que ahora están cambiando las leyes del juego, nos habían también convencido, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en eso. Nosotros también habíamos comprado el hecho de que era mejor la seguridad que la intensidad. Y la emoción que nos movía como sociedad y como comunidad era el miedo. Y como tenía miedo, buscaba seguridad. En cambio, la emoción que de alguna manera mueve al mundo de los emprendedores, de los visionarios, de los empresarios, es la libertad. Pues la buena noticia es que hoy tenemos una sociedad y una nueva economía donde esa libertad se puede dar. Pero seguramente no tenemos que iniciarnos en esa aventura solos, sino que tenemos que pertenecer a una tribu, a una red de colaboración, donde cada uno pueda poner su talento o su significado, un aporte de significado a todo el equipo. Para eso hay un montón de buenas noticias y hay un montón de iniciativas. Hoy día vamos a ver, y Daniel va a explicar en la conferencia, cómo personas que se pusieron en red han construido o han hecho de un circo un tremendo negocio global. O como un estudiante sin dinero, sin experiencia, hoy día está entre la lista de los más ricos del mundo. Y vamos a tener muchos ejemplos de personas que sin dinero, pero sí con una decisión y con un talento, están haciendo grandes cosas hoy día en la economía actual. ¿Qué quiero decir con eso?
que tal vez tenemos que empezar a cambiar el término de jefe por socio, el término de salario por facturación. O sea, tenemos que empezar poco a poco a darnos cuenta, tal vez al principio en una pequeña maceta, en un pequeño jardín, empezar a explorar estas posibilidades de cambiar y de dejar la mentalidad de buscar seguridad y buscar un empleo fijo y atrevernos a entender. Todos los jueves, ya sabéis que damos conferencias de distintos temas que puedan ayudar a emprender, pero cuando hablamos de emprender, estamos hablando del arte de vivir, del arte de amar y del arte de emprender. Es decir, no solo emprender en la primera capa de formar una empresa o un negocio, sino también cuando yo voy a emprender, por ejemplo, una nueva relación, o quiero dentro de mi mismo escenario cotidiano, dentro de mi familia, emprender una nueva manera de gestionar las diferencias, o cuando quiero emprender un proyecto cultural, o quiero publicar un libro. El emprender no lo asociemos solo con lucro, sino que más bien el emprender es cambiar el mundo. El emprender es buscar un proyecto que me haga feliz a mí y que pueda hacer feliz a otros. O dicho en términos concretos, el emprender es encontrar un nicho vacío donde yo pueda dar una solución a un problema que tienen muchos. O como dice también el autor del juego que algunos conocen, que se llama Fred Piest, el emprender es la capacidad de convertir ideas en realidad. Entonces, de eso se trata esta emboscada positiva que hacemos los jueves, de que entre todos podamos hacer una especie de red de talento, de colaboración, y que muchos de ustedes en alguno de los jueves pueda aquí también estar entregando su visión, de alguna manera compartiendo su proyecto y viendo cómo todos podemos ayudar. Esta tarde les pedimos que cada uno pusiera en la lista su talento y nosotros nos queremos encargar de alguna manera gestionar y unir talentos con talentos. Por ejemplo, ahí a la entrada había una chica que podía necesitar un abogado para que le tramitara su nacionalidad. Y por otro lado, ese abogado tal vez podía necesitar que alguien le hiciera la declaración de la renta y le hiciera ahorrar impuestos. Obvio con un marco ético, porque es abogado. Entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a ir explorando nuevas formas de convivir y de hacer esta conferencia, no que vosotros no estéis pasivos como actores pasivos, sino que nosotros seamos un poco la fogata que convoca todo este encuentro, pero que entre todos nos vayamos potenciando de acuerdo a la actividad en que cada uno está, o que le gustaría estar. O incluso muchas veces estamos ganándonos la vida de una manera, pero en realidad nuestros dones, nuestros talentos tienen que ver con otro aspecto y que podemos desarrollar ahí en ese trueque de talentos. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos sintonizar nuestro talento principal con un negocio? Fundamentalmente con aquellas cosas que realizamos sin mirar el reloj, con aquellas cosas que estamos haciendo en nuestra vida y que podemos estar noches enteras haciéndolo y no nos cansa, en aquellas cosas que nunca nos quisiéramos jubilar. Ese es tu talento y es ahí donde tienes que apuntar y desde ahí construir de eso una manera de ganarte la vida. La buena noticia, insisto, es que ahora nos van a obligar a eso, porque mientras estuvo la edad industrial, pues de alguna manera eso podía estar separado, pero ahora no. Entonces piensa en aquello que más te gusta, eso que te hace vibrar, eso que podrías estar horas y horas contándoselo a alguien. Cuéntanos qué es y a partir de identificarlo hagamos de eso un negocio interesante, rentable, del cual tú te puedas ganar la vida. Así que bueno, bienvenidos, vamos a abrir la mente y el corazón, porque se trata de que de alguna manera entre todos nos eduquemos la mente y el corazón. Y yo creo que para hablar de talento lo primero que tendríamos que definir qué es talento, ¿no? Da para muchas interpretaciones. ¿Qué es talento? ¿Qué significa talento? Cuando decimos que una persona es talentosa, ¿a qué nos referimos? Entonces tenemos por un lado qué es una aptitud, yo soy apto, ¿vale? Tenemos por otro lado que tiene que ver con desempeño, una capacidad, capacidad es habilidad, habilidad de desempeñarme en algo, ¿bien? O realizar una actividad concreta. Por ahí comentaba antes Bárbara que era inteligencia, ¿no? Bueno, pues la definición del diccionario de la Real Academia Española dice que una persona inteligente o apta para determinada ocupación.
implica algo de inteligencia. Ahora, aquí se abriría otro debate, ¿qué es la inteligencia? ¿No? Hay diversos tipos de inteligencia, ya está más que demostrado. Ya hemos fijado lo que es talento, que es importante que todos tengamos más o menos una idea clara de lo que es talento, y ahora vamos a pasar a algunas fantasías que tienen que ver con el talento. Algunas ideas preconcebidas, algunas ideas erróneas. Nosotros trabajamos con una metodología que justamente ayuda, no en esta en particular, pero que justamente ayuda a las personas a replantearse o reevaluar lo que se llaman las creencias. En base a lo que tú crees, tú construyes tu devenir, tu quehacer, tu mundo, ¿no? A partir de ahí defines lo que tú eres apto o no apto, a partir de tú defines lo que haces o dejas de hacer, etc. Entonces, tener o no tener talento es una de las principales fantasías, ¿no? Y evidentemente todos tenemos talento. Ahora, lo que hay que definir es qué yo interpreto como talento, ¿no? Por supuesto que siempre cuando hablamos de personas talentosas hablamos de artistas, músicos, compositores, jugadores, deportistas, hablamos gente que destaca habitualmente en el plano social, pero esto implica que eso es el talento reconocido por todos, por una gran colectividad. Sin embargo, también tenemos talento cada uno de nosotros, a nuestra escala, a nuestra medida, desarrollado en parte o no desarrollado, pero también tenemos talento. Entonces, el hecho de hablar de tener o no tener, esto implica evidentemente entender que tener una visión limitada, congelada, ¿no? De que algo en lo que en realidad es continuo dinamismo. ¿Por qué? Porque hablamos de que el talento no es algo, no es una aptitud que yo tengo para realizar una actividad, una cosa, o ejercer o desempeñarme en un campo, en un área, y que es estático. Yo no le saco una foto a ese talento y se queda ahí. Ese talento se va nutriendo de la propia experiencia de vida. Se va nutriendo en el intercambio con otras personas. Se va nutriendo a partir de mi formación. Yo me formo con una persona que tiene un talento desarrollado y voy adquiriendo parte de ese conocimiento y de esa destreza. Entonces, el talento no es una foto fija, el talento es algo que voy desarrollando. Es decir, cualquiera diría que, bueno, no, hay gente que es talentosa, por ejemplo, para hablar, para comunicar, ¿no? Es una percepción generalizada. Hay personas que tienen talento para la comunicación. Y yo digo, ¿y eso qué significa? Sí, indudablemente hay personas que de forma innata, en su carácter, no en la personalidad, en su carácter, tienen facilidad para comunicarse o para establecer relaciones o para atraer la atención porque utilizan términos, lenguaje, manejo del lenguaje corporal y otros aspectos que tienen que ver con la capacidad de comunicar. Tengo una pregunta, ¿crees Por que favor. se puede entrenar un talento? Sí, indudablemente, si es una aptitud. ¿De cero? Si es una aptitud. ¿Alguien pensó así alguna vez? Que tendría alguna dificultad o que tendría algún desafío en particular con una práctica, con una habilidad y de repente, por la razón que sea, alguien le invitó a realizarlo y empezó a desarrollar su talento con esa práctica. ¿Sí? Cuando hablamos de talento no significa que tu talento, el talento que todos tenemos o los talentos que todos tenemos desarrollados o no, signifique que te vayan a llevar a un plano global, mundial, como referencia en curtidos o en moda o en... Es subjetivo. Ya, es decir, cada uno va a la escala que tiene. Hay gente que lo desarrolla a una escala global, hay gente que lo desarrolla a una escala local, hay gente que lo desarrolla a una escala nacional o a una escala familiar. O solamente a una escala individual, es decir, el deseo de sentirme a gusto conmigo mismo, de desarrollar una habilidad, de desarrollar esa aptitud que yo tengo, una pasión, un interés por algo y crear algo sobre esa práctica, sobre esa habilidad. Yo creo que el gran desafío que tenemos todos los que estamos en esta sala, todos, es desarrollar nuestros talentos. Sean los que sean, desarrollarlos. Hay gente que los tiene claramente identificados y hay otra gente que los tiene que descubrir. O lo que comentabas anteriormente, el verdadero talento, ¿no? Bueno, es decir, de aquellas cosas de las cuales yo soy apto para hacer, cuál es en la cual destaco y en la cual yo sé que disfruto más, me llena más. Yo creo que ahí está el desafío, de encontrar ese talento o esos talentos y centrarse en el desarrollo de los talentos. Por lo tanto, el tener o no tener, ahora me gustaría que Lorena nos comentara algo, el tener o no tener es uno de los primeros ideas equivocadas respecto al tema del talento. Es decir, todos tenemos talento. Hay gente que yo la he escuchado decir, es que no sirvo para nada. Es increíble. Es que no sirvo, ¿cómo no vas a servir para nada? O sea,
Primero, yo no creo que las personas sirvan, ¿no? Para empezar. Pero ya cogiendo esas frases que no sirven para nada, ¿cómo no vas a servir para nada? ¿Cómo no vas a saber hacer algo en tu vida que ofrezca algo al resto o a ti mismo? Lorena. Uniendo inteligencia y talento, hay personas que tenemos el talento, pero no tenemos la inteligencia ejecutiva, que es un nuevo término que ha acuñado Marina, el filósofo español, que es la capacidad de llevar ese talento a la realidad. Es decir, puedo ser una gran escritora, una gran poetisa, pero no tengo la inteligencia para ejecutarlo, la disciplina para escribir o la perseverancia. Entonces, y por otra parte, lo que dice Marina, que el talento muchas veces tiene una carga emocional que lo puede templar o impulsar. Por ejemplo, si desde niña nuestros padres nos dijeron que nuestro talento era X, tal vez la parte de las letras, y yo quiero ser un matemático, pues me cuesta de alguna manera poder llevar de un punto a otro ese talento. Y por otro lado, cuando nos han convencido de que somos talentosos, también viene una presión de siempre responder a esa audiencia que exige talento y no mediocridad. Entonces tal vez una fórmula que puede servir en esos casos es pensar que yo aporto un píxel a ese gran dibujo que es la tela total y que por lo tanto yo me hago responsable de ese píxel, de hacerlo lo mejor posible, de aportar lo mejor posible y hago mi trabajo individual, pero al mismo tiempo entender que mi talento o mi yo no tiene firma. Es decir, siempre hay una pluma colectiva detrás de la sabiduría y detrás de todo lo bello y positivo que recibimos. Hay veces que hablando, sobre todo aquellas personas que son grandes comunicadores, de pronto la gente dice, oh, qué bien hablas, qué talento tienes para comunicar, decía Daniel. Pero nos damos cuenta que cuando hablamos o cuando pensamos y pudiésemos ver los derechos de autor, tendríamos que compartirlos con nuestros abuelos cuando éramos pequeños y nos pasábamos en la cocina ayudándole a cocinar todas las cosas que nos decían. Tendríamos que compartirlos con nuestros antepasados, con nuestros profesores, con nuestros compañeros de colegio, con nuestros amigos, con nuestros antepasados, con la naturaleza, con los libros, en fin. Es decir, el talento, la sabiduría siempre tiene una firma colectiva y cada vez que alguno de nosotros habla es un altavoz de esa gran voz que es el desarrollo de todos los pensamientos, imaginación, sueño y todo lo que han emprendido los seres humanos como especie, como colectivo, ¿no? Jung a eso le llama el inconsciente colectivo, Jacques Chardin le llama la nósfera y hoy día en términos tecnológicos le podríamos llamar la nube. Ahí está el talento de todos para bajarlo, integrarlo y compartirlo. Entonces, interesante, por una parte, descubrir qué talento tengo yo, no solo por una responsabilidad conmigo mismo, sino con una responsabilidad con el total. Porque si hay una luz apagada dentro del letrero, las letras no se ven, el mensaje no se lee. O sea, mi primer compromiso para conmigo es saber qué vine a hacer, desde dónde lo vine a hacer, y empezar a pensar si lo que estoy haciendo hoy está alineado con ese talento que obviamente lo tengo más o menos identificado en virtud, como decía Carlos, de aquella experiencia que me hace vibrar y que cuando la estoy realizando no quiero que se termine, no quiero que jubilarme de esa experiencia. Y por otra parte, como una responsabilidad con mi entorno y como una manera de devolverle la mano a la comunidad y a la vida, desarrollar ese talento lo mejor posible. No me preocupan los desempleados, me preocupa que cada uno de vosotros esté desempleado de su talento. Ah, yo tengo un trabajo seguro toda la vida en este banco haciendo lo mismo, vale, pero ¿y el trabajo seguro de aquello que viniste a hacer? El compromiso que tú tenías con el letrero, de ser la letra I, y la letra I está apagada. Entonces es muy interesante que ojalá podamos mirar si realmente está alineado mi talento con la forma como hoy me gano la vida. Y les digo que si la buena noticia es que si habéis ganado dinero así, si lo lográis alinear, no os podéis imaginar lo que podéis ganar. Si no estáis ganando dinero actualmente con eso que hacéis, es porque seguramente que eso que estáis realizando ahora no era la lucecita que les tocaba dentro del cartel. Entonces es interesante mirarlo desde ese punto de vista y entender, vuelvo a la economía o al paradigma anterior,
en que se vendía, todo lo que se vendía era tangible, se vendían las corporaciones por la cantidad de software, de ordenadores, por los kilómetros cuadrados que usaba la empresa. Sin embargo, hoy día, ¿qué es lo que se vende? ¿Cómo se vende o se puede valorar una compañía? Por cosas intangibles. Hoy día vendemos bits, conocimiento, información, experiencia. Nosotros con Daniel, sobre todo Daniel, hemos tenido la experiencia de vender intangibles, compañías que todavía no se llevan a cabo, proyectos, y conseguir financiamiento. Estamos vendiendo bits, no estamos vendiendo átomos, ni estamos vendiendo hardware, estamos vendiendo software. Ideas, visiones nuevas. La creatividad la tenemos todos, pero también hay que entrenarla. Uno no nace creativo, uno tiene que empezar a buscar dar respuestas creativas a los estímulos o a las cosas que nos pasan. Nuestras reacciones están determinadas muchas veces por las valorizaciones que tenemos de aquello que nos pasa, más que por la situación en sí. Entonces, si trabajamos en ese aspecto, podemos cambiar y podemos salir de ese círculo de hierro, que son a veces las circunstancias que nos paralizan. Si tú vas a emprender en un proyecto social, quieres apoyar en tu barrio, en tu edificio, una causa social que es en beneficio para todos, o porque crees que es una injusticia, probablemente en tu primer emprendimiento, como movilizadora o movilizador de esta propuesta, a lo mejor fracasas, porque no generas que todo el grupo te siga, o que todo el grupo compre la idea, o que todo el grupo esté a favor de esa iniciativa. En el fracaso está el aprendizaje también. Entonces, hablar de herencia o talento heredado es otra de los mitos o fantasías que tiene que ver con talento. Y el tercero sería la verdadera vocación. Hay gente que yo me he encontrado y dice, no, yo es que nací para esto. Me llegó una luz, y entonces vi la luz y ya sabía para qué servía. Ya sabía cuál era mi camino. Entonces, cuando hablamos de vocación, o verdadera vocación o verdadero talento, tiene que ver más con escarbar en tu yo, mirar, dejar salir cosas, practicar, buscar feedback también, retroalimentación dentro de tu entorno. ¿Qué dice tu entorno respecto a tus habilidades y tus actitudes? ¿Qué celebra tu entorno? Si tu entorno celebra cada vez que propones hacer una cena en tu casa o cocinar donde sea, y celebra la habilidad que tienes para cocinar, es que te están diciendo que realmente tienes un talento vinculado a la cocina. Un talento vinculado a la cocina. A lo mejor tú no eres consciente de eso o de ello, pero la gente te lo celebra. Ya no quitemos la parte de cortesía y de reglas sociales, sino efectivamente recibes más aprobaciones que lo habitual, fuera del protocolo. Entonces, el talento es descubrirse, entender, mirarse hacia adentro. Y el talento no sale de forma espontánea, el talento es algo que vas descubriendo. Lo que sí es cierto es que en el devenir, en el camino de desarrollar esa habilidad, esa actitud, probablemente encuentres la vocación verdadera. Te das cuenta con el tiempo que esta era tu verdadera vocación. Para con lo que realmente te llena, disfrutas, vives, y para lo que le da sentido a tu vida. Pero es después. Es después. ¿Lorena? El talento ya lo tiene en sí la palabra. No hablo desde el punto de vista etimológico, sino sonoro. Es lento. O sea, si no lo practico, es lento. Si no le dedico tiempo, es lento. Y Daniel decía, el talento es mirarse a sí mismo. Pero somos lentos para mirarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos empezamos a mirar a nosotros mismos, chocamos con una especie de espejo que hay aquí dentro que nos impide llegar hasta el fondo de nosotros mismos. Porque llevamos mucho tiempo mirando un espejo que hay afuera. Es decir, llevamos todo el tiempo haciendo de espejos de otros, de cómo otros nos perciben, de cómo otros quieren que seamos, de cómo otros dicen que hay que vivir, de cómo otros dicen que hay que ganarse la vida. Y aquí yo les quiero contar un ejemplo real que me pasó a mí con el hombre espejo. Y es estar en casa de mis abuelos, mirar el espejo que había mirado generación tras generación. Y yo desde niña lo miraba, era un espejo grande, me ponía un piso, me subía y lo seguía mirando porque era enorme, pero nunca llegaba hasta arriba. Y un día crecí
Cumplí 15 años, seguí mirando al espejo y le dije, ¿no estás cansado de ser espejo? En realidad eres un héroe, ¿no? No tienes ego, has mirado generación tras generación, no has dicho nada y has reflejado, ojalá en muchas ocasiones armonía, en otras andas a ver tú, mis abuelos y mis bisabuelos. Entonces le propuse a ese espejo descolgarlo y darle la posibilidad de mirarse a sí mismo. Acuérdense que no tenía esa costumbre, igual que muchos de nosotros. Siempre había estado espejeando a otros. Me subí en una escalerita, lo descolgué, lo puse en el suelo y le dije, mírate. Y el espejo fue hacia atrás, porque para poder reflejarse a sí mismo, dio un salto hacia atrás. Y al saltar hacia atrás, se trizó. Y cuando estaba un poco herido, fui cogiendo sus partes y le dije, ¿qué hiciste? Intenté mirarme a mí mismo. Pero como no sé cómo hacerlo, me rompí en el proceso. Yo le dije, no te preocupes. La buena noticia es que te puedes reparar y ya intentaremos que te mires, pero no saltando hacia atrás, sino saltando hacia adelante. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una metáfora, porque realmente me pasó y es un diálogo que hubo, como muchos otros que han habido en la historia seguramente de nuestras infancias y adolescencia. Pues el talento es lento cuando no nos miramos a nosotros mismos. Y el talento se hace rápido cuando me descuelgo de esa pared y empiezo a mirarme. Cada uno, vuelvo a decir, es una parte de ese total mayor. En la medida en que todos los espejos del mundo se descuelguen y tengan la posibilidad de mirarse hacia adentro, seguramente tendremos sistemas económicos más justos, tendremos una educación diferente, tendremos familias distintas, relaciones de pareja diferentes, pero para eso a nivel personal y colectivo tenemos que ir rápido mirándonos a nosotros mismos. Cuando yo me hago un experto en mirarme a mí misma, soy un experto para inventariar la belleza y los talentos de los demás. Y ahí solo puedo reconocer la belleza que hay en otro, el talento que hay en otro. Mientras no haga ese trabajo, voy a estar en la comparación, en la envidia, en los celos, en la competencia, en el resentimiento. Yo siempre digo a mis amigos más cercanos, una serpiente reconoce una serpiente, un sapo reconoce un sapo, una rosa reconoce una rosa y un ángel reconoce otro ángel. Todo lo que yo puedo reconocer afuera, antes tuve que haberlo visto dentro. Por eso saltan todos los botones de alarma cuando estoy en la crítica, cuando estoy diciendo que esta es tal, que este no sé qué, que este no vale, que no este... Porque todo aquello que veo afuera es algo que yo, para identificarlo, antes tuve que verlo dentro. Por eso es interesante la diferencia entre inocencia y ingenuidad. La persona ingenua es aquella que experimenta algo, pero luego no lo analiza desde su lógica, no saca la experiencia y lo vuelve a cometer. La persona inocente es una persona que le suceden cosas, las analiza, hace sus procesos de análisis y síntesis, sin embargo, sigue creyendo en el proyecto o en la relación o en el ser humano o en el mundo porque entiende el potencial que tiene el que hoy día está robando, el que hoy día está siendo envidioso, el que hoy día te está traicionando. Ve más allá de lo que incluso él ve en sí mismo. Es decir, ya no es un espejo cansado, sino es un espejo activo en el arte de mirarse hacia adentro. De esa manera, pues de alguna manera todo cambia, ¿no? Y todo se transforma. Vamos a hablar del talento hacia mayor capital. Normalmente en las compañías o en la vida de todos nosotros, cuando vamos a vender un proyecto, una idea, un taller, lo hacemos utilizando una palabra que se llama persuadiendo. Y muy pocas veces lo hacemos seduciendo. ¿Qué diferencia hay cuando yo vendo un producto, o cuando yo vendo una relación, o cuando yo estoy vendiendo una idea? Cuando persuadimos, imponemos una creencia, un producto, un significado, y hacemos sentir que todas las elecciones que ha tenido ese cliente o esa pareja, proyecto de pareja, han sido erróneas, salvo cuando me conociste a mí. Si eso lo vemos a nivel de ventas, yo también trabajé en una compañía americana que se llama Xerox por mucho tiempo, y todos los comerciales pasaron de ser vendedores que persuadían a ser vendedores que seducían.
Cuando un vendedor que persuade va a vender, por ejemplo, una impresora, una fotocopiadora o un ordenador, y va donde ese cliente y le dice que su marca es la mejor, que el computador o el ordenador que él tiene en su oficina es inferior, lo que le está diciendo es que es tonto. Que su capacidad intelectual para elegir lo anterior era mediocre, salvo ahora que llegó el Salvador, la Salvadora con la marca que yo represento. Y ya pongo a mi cliente en un estado de defenderse o al menos justificar que lo que ha comprado hasta ese día para la compañía no ha estado del todo mal. Sin embargo, y eso llevado a las relaciones de amigos o de pareja, cuando yo conozco una mujer, un hombre, y me empiezo a vender como que soy lo mejor, fantástico, y empiezo a criticar a sus ex o las elecciones que ha hecho con anterioridad, ¿qué le estoy diciendo? Lo mismo. Eres tonto, no has sabido elegir, has tenido hijos también con las personas inadecuadas, y empiezo a invalidar una parte de su vida. Nuevamente estoy persuadiendo. Cuando yo seduzco, yo comparto un significado. No cuestiono tus elecciones anteriores. No digo si son buenas o son malas, pongo la atención en lo nuevo, lo que está llegando ahora. Eso es una empresa sexy, ese es un proyecto sexy, ese es un proyecto que seduce, que encanta, que invita, pero que no impone ni juzga. Y por otro lado, a propósito del talento, yo también quería compartir con vosotros que nosotros con Daniel no somos teóricos, nosotros hemos usado nuestro, entre comillas, talento para alquilar este lugar. Porque cuando nos pedían, ya sabéis cómo están las cosas, 1000 años de garantía, de gracia y de seguridad, le dije a Daniel, nos dijimos, ¿qué hacemos? No te preocupes. Y buscamos los mejores vídeos que hay de nosotros en internet, que hay en YouTube, los pusimos todos juntos y se los mandamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que después nos dijo el lugar es vuestro. Porque sé, después de escuchar esos vídeos y de verlos en acción, que tenéis un producto que hoy día es muy necesario y que sí o sí vais a pagar siempre el alquiler. Y de esa manera hemos alquilado este lugar. De hecho, cualquiera de estos jueves, ahora está de vacaciones, va a venir el dueño de este lugar y lo puede compartir. Entonces, estamos invitándolo, intentando seducirlos para que hagáis lo mismo. Cuando el fin de semana pasado hicimos un taller aquí donde se certificaron nuevos facilitadores en una determinada metodología y algunos de ellos tenían el dinero, algunos de ellos no lo tenían completo, pero ninguno tenía una creencia limitadora de pensar que el dinero iba a ser un obstáculo para cambiar. Si encuentro una herramienta, la que sea, si encontráis una herramienta, la que sea, lo suficientemente poderosa para cambiar hábitos, para cambiar percepciones, para llevar nuestro talento a la acción, que nunca sea el dinero el que te lo impida.